Prepárate para una inmersión profunda en un caso que conmocionó a Malasia. Documental de crímenes reales. Ya veo, ya veo. Y es que la historia de Kenny Ong, una exitosa mujer malaya, secuestrada y asesinada en 2003, justo después de una cena de despedida con su familia, esconde detalles que no encajan, que nos hacen preguntarnos, ¿pudo haberse evitado este terrible final? Lo que me fascina de este caso es precisamente eso. Cómo una sana familiar, aparentemente normal, se transforma en una pesadilla. Sí. Una pesadilla que sacudió la sensación de seguridad de todo un país. Y es que las circunstancias que rodean el caso son realmente intrigantes. Un crimen en un aparcamiento concurrido, bien iluminado, un lugar que consideraríamos seguro. Claro. La rápida identificación del autor, pero decisiones policiales que en retrospectiva resultan desconcertantes. Y luego esa defensa del asesino tan extravagante como infructuosa. Empecemos por el principio. Kenny Ong, nacida en 1974. Sí. Una mujer con un futuro brillante por delante. Se gradúa en el instituto con las mejores calificaciones. Obtiene un título en economía en una universidad de Hawái. Sin duda, una mujer ambiciosa y decidida. Continúa su carrera en publicidad en Los Ángeles, la ciudad de los sueños, donde conoce a Brandon, su futuro marido. Ajá. Y juntos construyeron una vida en San Diego. Pero el destino, como suele suceder, tenía otros planes. El padre de Kenny enferma gravemente de cáncer de hígado. Necesita una operación de alto riesgo en Malasia. Sí. Y Kenny, por supuesto, no duda en volver a su país para estar a su lado. Es aquí donde podemos apreciar ese profundo sentido de la familia y la lealtad de Kenny, ¿no? Pone su vida en Estados Unidos en pausa para cuidar de su padre en un momento tan crítico. Afortunadamente, la cirugía es un éxito y el padre de Kenny comienza a recuperarse. Aliviada y lista para regresar con su marido a Estados Unidos, Kenny organiza una cena de despedida con su familia en su restaurante favorito. Un lugar lleno de recuerdos felices. Se suponía que iba a ser una ocasión alegre. Y aquí es donde la historia da un giro siniestro. Sí. Imaginemos la escena. Un restaurante bullicioso, familias disfrutando de sus comidas, una sensación de normalidad y seguridad. Claro. Y en el aparcamiento, una tragedia a punto de suceder. El vídeo describe una escena aparentemente normal. Kenny se dirige a su coche buscando su ticket de aparcamiento. Y de repente las cámaras de seguridad revelan un detalle escalofriante. Un extraño acechando en la sombra, imitando sus movimientos. Un detalle que, como veremos más adelante, será crucial para la investigación. Sí. Ese detalle, capturado por las cámaras, establece la presencia de alguien con intenciones, posiblemente siniestras, alguien que había estado observando, esperando. Me plantea la pregunta, ¿era Kenny el objetivo desde el principio? La familia de Kenny nota que está tardando más de lo habitual y van a buscarla. Pero su coche ha desaparecido. Intentan llamarla, pero su teléfono está apagado. El pánico comienza a apoderarse de ellos. Es en este momento cuando la intuición de la familia entra en juego. Claro. Conocían a Kenny lo suficientemente bien como para saber que esa repentina desaparición era algo fuera de lo común. Algo iba terriblemente mal. Desesperado, el padre de Kenny busca la ayuda de los guardias de seguridad del restaurante. Revisan las cintas de seguridad y descubren esas escalofriantes imágenes del extraño siguiendo a Kenny en el aparcamiento. Otra cámara capta el coche de Kenny saliendo del aparcamiento, pero con un hombre al volante y Kenny en el asiento del copiloto. Las imágenes proporcionaron pruebas cruciales. Kenny había sido secuestrada. La policía es alertada de inmediato y comienza la búsqueda de Kenny y su secuestrador. En cuestión de horas, un agente de la patrulla de carreteras ve a un coche que coincide con la descripción del de Kenny. Le hace detenerse. Pero lo que sucede a continuación es tan extraño como frustrante. Este encuentro marca un punto de inflexión crucial en el caso. Sí. El agente se acerca al coche y el conductor, visiblemente nervioso, le entrega su carnet de conducir. Ajá. El conductor es identificado como Ahmad Najib bin Aris, un hombre de 27 años. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Mientras el agente comprueba el carnet, Kenny, sentada en el asiento del copiloto, intenta hacerle señas. Sí. Pero la gente, concentrada en el conductor, no se percata de sus desesperadas súplicas de ayuda. Una oportunidad perdida con consecuencias devastadoras. Imaginemos la tensión en ese coche. Kenny, aterrorizada, tratando de comunicar en silencio su situación, y el agente, inconsciente del verdadero peligro que se desarrollaba ante sus ojos. Ahmad, al darse cuenta de los intentos de Kenny, acelera de repente y se da a la fuga. El agente dispara contra el coche, pero ya es demasiado tarde. Tenían la identificación de Ahmad, Sí. pero Kenny seguía en sus garras. ¿Por qué no actúa la policía con mayor contundencia en ese momento?
Tenían la información, sabían que conducía un coche robado, habían presenciado los intentos de Kenny por pedir ayuda. Es una pregunta que ha perseguido el caso desde entonces. Algunos especulan que pudo haber errores de procedimiento, juicios erróneos. Otros creen que la policía subestimó la gravedad de la situación al principio. Sea como fuere, este retraso permitió que Ahmad permaneciera en libertad durante esos días cruciales. Un hecho que ha provocado indignación y peticiones de responsabilidades. Conozcamos un poco más a Ahmad Nachib bin Aris, el hombre detrás de este horrible crimen. El video lo describe como un individuo bueno, aparentemente normal, un hombre trabajador que abandonó los estudios para mantener a su familia. Estaba casado, tenía 2 hijos, y sus conocidos lo describían como responsable y de buen comportamiento. Este contraste entre el carácter percibido de Ahmad y la brutalidad de sus actos es sorprendente. Plantea interrogantes sobre la dualidad de la naturaleza humana. ¿Cómo alguien puede proyectar una imagen determinada mientras alberga oscuros secretos? ¿Cómo pudo este hombre, con una vida aparentemente normal, cometer un acto tan atroz? Es un recordatorio escalofriante de que las apariencias engañan Sí. y de que la maldad puede acechar bajo la superficie de la normalidad. En efecto, y a medida que profundicemos en los acontecimientos que siguieron, esta dualidad se hará aún más evidente. 3 largos días sin noticias de Kenny. La angustia de la familia crecía con cada minuto que pasaba, y entonces llegó la devastadora noticia. Su cuerpo fue encontrado en una alcantarilla, En una alcantarilla. cerca de una obra en construcción. Es difícil siquiera imaginar por lo que debió pasar su familia durante esos días de incertidumbre. Y luego ese golpe devastador de encontrarla no con vida, sino en un estado tan terrible. ¿Qué reveló la autopsia sobre la causa de su muerte? Los detalles son realmente perturbadores. La autopsia reveló que Kenny había sido apuñalada Apuñalada varias veces en el estómago en el estómago. y luego estrangulada. Su cuerpo estaba casi completamente quemado. Quemado. No muy lejos del lugar, también encontraron el coche de Kenny con un neumático pinchado y manchas de sangre en el asiento trasero. Es evidente que se trató de un ataque premeditado y brutal. Y lo que resulta aún más incomprensible es que, como mencionamos antes, la policía ya tenía la información de Ahmad. Sí. ¿Por qué esperar hasta después de encontrar el cuerpo de Kenny para ir tras él? Esa es la pregunta que ha atormentado a todos desde entonces. Algunos sugieren que quizás hubo errores de procedimiento, fallos en la valoración de la situación. Claro. Otros creen que la policía subestimó la gravedad del caso en un primer momento. Sea cual sea la razón, ese retraso le dio a Ahmad la oportunidad de permanecer libre durante esos días cruciales. Un hecho que ha generado indignación, que ha puesto en tela de juicio la eficacia del sistema. Lo más inquietante es que Ahmad fue encontrado en su casa viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Exacto. Esta aparente indiferencia ante la gravedad de sus actos, sumada a la pasividad de las autoridades, no hace más que aumentar la sensación de injusticia que rodea este caso. Es casi inimaginable cometer un crimen tan atroz y luego seguir con tu rutina diaria como si no hubieras arrebatado una vida. ¿Cómo es posible? Habla de un nivel de desapego y una escalofriante falta de remordimientos que resulta difícil de comprender. Finalmente Ahmad fue detenido. ¿Qué pasó después? Intentó negar su implicación. En absoluto. De hecho, confesó todo. Pero su versión de los hechos era tan disparatada, tan evidentemente fabricada, que solo sirvió para indignar aún más a la opinión pública. ¿A qué te refieres? ¿Qué clase de historia inventó? Durante el juicio, Ahmad alegó que había confundido a Kenny con otra persona en el apartamento. Incluso dijo que se rieron de la situación. Luego intentó tejer una historia de encuentro sexual consentido, diciendo que las marcas de estrangulamiento eran solo parte de la fantasía sexual de Kenny. Es casi un insulto repetir esas palabras. Es un intento descarado de trasladar la culpa, de pintarse a sí mismo como una víctima de las circunstancias, en lugar del asesino a sangre fría que claramente era. Precisamente. Su estrategia de defensa se basaba en afirmar que la muerte de Kenny fue un accidente durante un acto consentido. Ajá. Pero las pruebas lo contradecían en todo momento. Por ejemplo, las puñaladas en el estómago de Kenny desmontan por completo su relato. ¿Por qué? Porque habría puñaladas si todo fue consensuado. Exacto. Ahí es donde toda su historia se derrumbó. Quedó claro que Ahmad se estaba aferrando a un clavo ardiendo, con la esperanza de eludir de alguna manera todo el peso de la ley. Pero las pruebas eran abrumadoras. Las pruebas forenses, el informe de la autopsia, los testimonios de los testigos, todo apuntaba a un asesinato premeditado y brutal. ¿Cuál fue el veredicto del jurado?
El jurado vio a través de sus mentiras, lo declararon culpable de secuestro, violación y asesinato. Y le impusieron una sentencia que incluía la pena de muerte. Se hizo justicia, Se hizo justicia. pero a un coste inimaginable. La vida de Kenny se truncó. Sus sueños se hicieron añicos. Y su familia quedó destrozada, luchando por sobrellevar el inmenso dolor de su pérdida. Este caso no se limitó a un solo acto de violencia. Se convirtió en un punto de inflexión en la sociedad malaya. La opinión pública quedó conmocionada hasta la médula. La gente empezó a cuestionar su seguridad, especialmente en lugares que se consideraban seguros, como los centros comerciales, los aparcamientos. Es comprensible. Este caso hizo añicos la ilusión de seguridad. De repente, incluso los lugares familiares se sentían vulnerables. ¿Cómo reaccionaron las autoridades ante esta creciente preocupación por la seguridad? Las autoridades respondieron con una serie de nuevas medidas de seguridad. Se instalaron cámaras de CCTV por todas partes. Se desplegaron más guardias de seguridad. Se crearon plazas de aparcamiento especiales para mujeres. Entonces la muerte de Kenny, por muy trágica que fuera, impulsó cambios tangibles en Malasia. Sin duda. Su caso se convirtió en catalizador de un debate nacional sobre la seguridad, la protección y la eficacia del sistema judicial penal. Un legado agridulce. Una vida joven perdida, pero una sociedad obligada a afrontar sus vulnerabilidades y a tomar medidas para proteger a sus ciudadanos. ¿Qué impacto tuvo este caso en la sociedad malaya a largo plazo? El caso de Kenny Ong no solo puso de manifiesto las deficiencias en la seguridad, sino que también provocó un cambio en la percepción pública de la delincuencia. La gente se volvió más consciente de su entorno, más cautelosa en lugares públicos, más propensa a denunciar actividades sospechosas. Es como si la tragedia de Kenny hubiera despertado a la sociedad un letargo, obligándola a reconocer que la violencia puede ocurrir en cualquier lugar, incluso en una nación relativamente pacífica como Malasia. Exactamente. La gente comenzó a cuestionar las normas sociales existentes y a exigir una mayor protección por parte de las autoridades. El caso de Kenny Ong se convirtió en un símbolo de la lucha por la seguridad y la justicia. ¿Y qué hay de la familia de Kenny? ¿Cómo sobrellevaron la pérdida y cómo contribuyeron a este cambio social? La familia de Kenny, a pesar de su inmenso dolor, se convirtió en una fuerza impulsora del cambio, luchando incansablemente para que se hiciera justicia y para que se mejoraran las medidas de seguridad. Su valentía y determinación inspiraron a muchos. Es realmente conmovedor ver cómo, incluso en medio de una tragedia tan profunda, la familia Kenny encontró la fuerza para luchar por un futuro más seguro para otros. Volviendo al caso en sí, hay un aspecto que me sigue intrigando. Si el agente de policía hubiera reconocido las señales de auxilio de Kenny durante el control de tráfico, podría haberse evitado este terrible final. Es una pregunta que nos ronda a todos. Es imposible saber con certeza qué habría pasado si la gente hubiera actuado de otra manera. Lo que sí sabemos es que esa interacción fallida tuvo consecuencias devastadoras. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el caso de Kenny Ong. Una historia que, a pesar de su oscuridad, nos deja con un rayo de esperanza. La esperanza de que a través de la concienciación, la acción y la solidaridad podamos construir un futuro más seguro para todos.